Durante más de 20 años he trabajado analizando escenas donde la ciencia debía tener todas las respuestas. Pero hubo un caso que todavía me despierta en la madrugada. Una habitación cerrada por dentro, una persona sin señales de violencia y una grabadora antigua que, horas después de ser sellada como evidencia, registró un nuevo sonido. Aquel día comencé a entender que la ciencia también tiene fronteras. ¿Desde qué ciudad y país escuchas esta historia? Escríbelo en los comentarios. Y si te gustan los relatos reales que nadie se atreve a contar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Me llamo Dr. Javier Salcedo, especialista en análisis forense. El 11 de agosto de 2022 recibí una llamada del detective Luna. Doctor, tenemos un caso inusual, un estudio de grabación cerrado desde dentro y un equipo que se activó solo. Cuando llegué, el edificio estaba vacío. Era un estudio profesional de música, perfectamente aislado. Las dos puertas estaban bloqueadas, sin señales de entrada ni salida desde la noche anterior. En el centro del cuarto, sobre un taburete frente a la consola, se encontraba Valeria Núñez, ingeniera de sonido de 31 años. Su postura era demasiado rígida, como si alguien la hubiera colocado con precisión milimétrica. El reloj del pasillo se había detenido a las 02:03 y los registros del edificio mostraban que nadie había pasado por ahí después de medianoche. Sobre la mesa, una grabadora de cinta abierta permanecía encendida. El carrete seguía girando lentamente, a pesar de que no había corriente eléctrica activa. El contador digital marcaba 04.1736. Según el detector de audio, la máquina había captado un sonido casi 2 horas después del corte de energía. El detective Luna me miró inquieto. Doctor, revise esto con calma. Parece imposible. Revisé el entorno. No había signos de alteración ni objetos fuera de lugar. Sin embargo, en el suelo detecté pequeñas marcas circulares alrededor del taburete, como si algo hubiera vibrado bajo la superficie. El aire tenía un olor metálico leve, similar al que deja un equipo eléctrico sobrecargado. Tomé muestras de polvo, fibras y restos microscópicos de la mesa para laboratorio. Más tarde, en el centro de análisis, digitalizamos la cinta. El archivo de audio mostraba un fragmento de 21 segundos. Primero, silencio absoluto. Luego, un leve ruido ambiental y un golpe seco, como un panel de madera que se dilata con el calor. Y al final, una voz casi imperceptible, ronca, sin origen claro, que pronunció con nitidez una sola palabra: presente. Nadie en la sala habló durante varios segundos. No había eco, ni respiración, ni reverberación. Solo esa palabra registrada después de que todo el equipo estuviera desconectado. El detective anotó el minuto exacto y dijo: podría ser un error técnico, pero en el fondo sabíamos que ese sonido no se había grabado solo. Pedí custodiar la cinta original y llevar a cabo pruebas de campo en el estudio. No, era la primera vez que la tecnología producía resultados inexplicables, pero nunca había visto un registro tan limpio proveniente de una máquina sin energía. Y algo en mi interior me decía que esa grabadora no era solo un aparato viejo. Era la clave de algo que todavía no entendíamos. El laboratorio de audio forense del instituto es uno de los más precisos del país. Cada muestra, cada bit de sonido se examina con un protocolo riguroso. Por eso me costaba aceptar lo que estaba viendo en el IMTOM-100. Espectrograma de la cinta de Valeria Núñez. La señal estaba registrada en una cinta magnética de los años 80, pero la calidad era sorprendentemente limpia. Los técnicos confirmaron que no había presencia de interferencia eléctrica, eco ambiental, ni capas superpuestas, lo que descartaba la posibilidad de una contaminación accidental. La grabadora, según el informe eléctrico, no podía haber funcionado sin corriente. El detector de energía del edificio mostraba 0 voltaje desde las 2:03 hasta las 6:15 de la mañana. Sin embargo, el archivo indicaba que el carrete giró exactamente a las 3:41. Me reuní con el detective Luna frente a la consola de análisis. ¿Podría ser una manipulación previa?, preguntó. Negué con la cabeza. Si alguien hubiera grabado la voz antes, aparecerían marcas de sobreescritura.
Esta señal fue registrada en tiempo real y además sobre una pista nueva. El técnico ajustó los auriculares y amplificó la última parte del audio. Después del golpe seco, había un segundo fragmento apenas audible. Una respiración entrecortada, seguida de un murmullo difícil de interpretar. Al aplicar filtros, el software identificó una secuencia de fonemas que coincidían con presente, presente, repetido 2 veces con diferente intensidad. Las frecuencias estaban fuera del rango normal de una voz humana, parecían desplazadas, como si hubieran sido distorsionadas por un campo electromagnético. Pedí que me entregaran el polvo y las fibras encontradas en el estudio. Bajo el microscopio óptico, noté algo inusual. Las fibras blancas no eran de algodón ni de ropa. Tenían una estructura cristalina, semejante al polvo de material aislante térmico. Sin embargo, dentro de esas partículas había una sustancia marrón translúcida que, al exponerse a la luz, reflejaba pequeñas chispas doradas. No era polvo común, parecía residuo de cinta magnética quemada. Llamé a Carmen, mi asistente. ¿Podrías revisar si en la grabadora falta algún segmento de cinta? Después de unos minutos confirmó. Faltaban 17 centímetros exactos, como si alguien hubiera cortado una sección y la hubiera expuesto a calor intenso antes de devolverla al carrete. Esa misma tarde, recibí los primeros resultados del análisis químico. Las muestras contenían rastros de óxido de hierro y partículas de ozono residual, pero sin señal de incendio. Era como si la cinta se hubiera calentado desde dentro. «Doctor», me dijo Luna con voz seria, «esto ya no parece un caso técnico». «No lo es», respondí. «Es un caso de registro anómalo». Decidimos volver al estudio esa misma noche. Quería observar la habitación a oscuras, sin interferencias eléctricas, para repetir el experimento. Instalaríamos sensores de movimiento, medidores de campo y cámaras térmicas. No buscaba fantasmas, buscaba un patrón. Mientras preparábamos el equipo, Carmen me entregó un sobre con un detalle que había pasado desapercibido. En la parte posterior de la grabadora, casi invisible, había una etiqueta antigua con tinta descolorida. Solo se alcanzaban a leer 3 palabras. Propiedad del Instituto Vega. No conocía ese nombre, pero sonaba familiar. Y por alguna razón que no supe explicar, al leerlo, sentí un leve zumbido en los oídos, como si la grabadora aún siguiera encendida. Volvimos al estudio esa misma noche. El edificio permanecía cerrado desde el día del hallazgo. Ninguna persona había vuelto a entrar. El detective Luna coordinó la instalación de sensores de movimiento, cámaras térmicas y un medidor de campo electromagnético de alta precisión. Mi intención era simple: reproducir las condiciones exactas del evento y registrar cualquier variación. A las 21:00 desconectamos toda fuente de energía del piso. Solo la cámara de visión nocturna permaneció activa con batería independiente. Colocamos un micrófono nuevo frente a la consola y otra cinta virgen en la misma grabadora. La habitación quedó en silencio absoluto. El aire se sentía denso, como si absorbiera el sonido. A las 23:12 comenzó la primera anomalía. El sensor de temperatura marcó un descenso repentino de 4 grados, limitado al perímetro del taburete. No había ventilación ni corrientes de aire detectables. El medidor de campo mostró un pico breve en la banda de 3 megahercios, la misma frecuencia que suelen emitir los viejos transformadores cuando están encendidos, aunque no había corriente activa. ¿Está grabando?, preguntó Luna. Sí, todo está sincronizado, respondí mientras observaba el osciloscopio. Durante los siguientes minutos, la cinta permaneció en silencio. Nada se movía, hasta que a las 23:19 el carrete se detuvo por sí solo y luego volvió a girar en dirección contraria. Eso no era posible. La grabadora no contaba con función de rebobinado automático sin alimentación eléctrica. Carmen, mi asistente, exhaló con fuerza. «Doctor, el cable está desconectado», dijo señalando la toma. El medidor registró otro pico electromagnético, más intenso que el anterior, y en el monitor térmico apareció una forma ovalada, de temperatura ligeramente inferior al entorno, justo sobre el asiento.
Ordené detener la sesión. Revisamos el carrete. Había avanzado solo 27 segundos. Llevé la cinta al laboratorio portátil y la digitalicé en el momento. El gráfico de audio mostraba una curva uniforme, sin ruidos abruptos, hasta el segundo 24. Ahí aparecía una señal aguda, corta, parecida a un chasquido de corriente. Después, una respiración leve, rítmica, que se repetía 3 veces. No correspondía a ninguno de nosotros. Todos estábamos fuera del rango de micrófono en ese instante. Lo más inquietante fue el final del registro. Un golpe seco, como si algo tocara la madera del taburete, seguido de un silbido descendente, similar al que produce una cinta al detenerse de forma manual. Pero nuestras manos estaban lejos del equipo. Revisé los sensores. A las 23, 19 y 24 segundos, el campo electromagnético alcanzó su máximo. Justo en ese segundo, la grabadora detuvo su giro y la cámara térmica captó un destello diminuto sobre la superficie metálica del carrete como una chispa de estática. Al ampliar el cuadro, observamos un reflejo que no pertenecía a ninguno de nosotros. Una silueta difusa, inclinada hacia el micrófono. No dije nada. Solo anoté la hora exacta. 23, 19, 24. Era la misma en que, según el primer informe, la máquina había comenzado a grabar sola la noche anterior. La mañana siguiente, antes de entregar el informe preliminar, pedí autorización para investigar el origen del equipo. El detective Luna, siempre escéptico, aceptó con una advertencia. Solo asegúrese de no tocar nada fuera de protocolo, doctor. No quiero otro expediente extraño en mi escritorio. Comencé rastreando el número de serie grabado en la base de la grabadora. El registro digital no arrojó resultados. Sin embargo, en un archivo físico del departamento de peritaje, encontré una coincidencia parcial. La etiqueta Instituto Vega aparecía en un inventario fechado en 1979, dentro de una lista de materiales donados por una empresa privada de telecomunicaciones. Llamé a mi antiguo profesor de acústica, el ingeniero Germán Requena, quien había trabajado en varios proyectos de esa época. Cuando le mencioné el nombre, guardó silencio por unos segundos. Doctor, ese instituto no existe desde hace más de 30 años. ¿Por qué? Pregunté. Porque fue cerrado después de un experimento que salió mal, algo relacionado con grabaciones de frecuencias inaudibles. Requena accedió a buscar entre sus archivos personales. Horas después, me envió una fotografía escaneada. Un grupo de científicos frente a un mural con la inscripción Vega, Laboratorio de Percepción y Memoria Acústica. Entre ellos, reconocí el logotipo que coincidía con el de la etiqueta pegada en nuestra grabadora. Según el informe de prensa de 1981, el Instituto Vega había desarrollado un dispositivo experimental capaz de registrar frecuencias por debajo del umbral auditivo humano. El objetivo era crear un sistema de almacenamiento sensorial para fines médicos, algo así como una memoria sonora de experiencias extremas. El proyecto fue cancelado cuando varios técnicos reportaron episodios de insomnio, ansiedad y sonidos imaginarios durante las pruebas. Esa información me dejó inquieto. Si nuestra grabadora pertenecía a aquel laboratorio, podía tratarse de uno de los prototipos diseñados para captar vibraciones subauditivas. Y si era así, lo que había grabado en el estudio de Valeria Núñez no necesariamente provenía de una voz convencional, sino de una frecuencia asociada a un evento anterior. Esa hipótesis explicaría parte de lo ocurrido, pero no el detalle más inquietante. ¿Por qué el equipo había pronunciado la palabra presente 2 horas después de quedar sin energía? Revisé la cinta otra vez con un analizador de espectro. Encontré una frecuencia de 17 Hz escondida entre las ondas principales. Es un rango peligroso. Puede provocar en humanos sensaciones de miedo o vibración corporal leve, pero no había fuente visible que la generara. Esa noche, mientras organizaba los documentos, encontré un sobre en la bandeja de correo interno del laboratorio. No tenía remitente. Dentro, una sola hoja amarillenta con un texto escrito a máquina. Si esa grabadora volvió a activarse, no la dejen funcionar más de 5 minutos.
El último registro de 1981 provocó algo que no pudimos controlar. No había firma, solo una inicial. B. El sobre anónimo me dejó intranquilo toda la noche. ¿Quién lo había enviado? Nadie fuera del equipo conocía el número de serie de la grabadora ni el sello del Instituto Vega. Aún así, las advertencias eran demasiado específicas para ignorarlas. La mañana siguiente convoqué a Carmen y al detective Luna en el laboratorio de pruebas. Quería repetir el experimento, pero esta vez con condiciones de observación controladas. Usaríamos la misma grabadora, una cinta virgen y un ambiente aislado de interferencias. Ningún equipo electrónico adicional estaría dentro de la cámara. A las 10:45 sellamos el cuarto acústico. La grabadora fue colocada en el centro sobre una mesa metálica. Activé los sensores de campo, temperatura y frecuencia. Durante los primeros minutos nada ocurrió, solo el leve zumbido de los instrumentos registrando silencio. A las 10:52, sin intervención humana, el carrete comenzó a girar lentamente. El contador avanzó de manera irregular, como si el motor interno recibiera pulsos de energía alternos. Luna me miró con el ceño fruncido. ¿Encendió usted la fuente de alimentación? No, respondí. Está completamente desconectada. El giro duró exactos 4 minutos y 52 segundos. Luego se detuvo sin emitir ningún sonido audible. Dejamos que la cinta se enfriara antes de reproducirla. No sabíamos qué esperar. En la primera revisión, el audio parecía en blanco, solo ruido de fondo. Pero al aplicar un filtro de baja frecuencia, surgió una secuencia de 3 pulsos espaciados por intervalos exactos de 7 segundos. Era un patrón, no ruido. Entre cada pulso, una vibración casi imperceptible generaba una forma de onda idéntica a la encontrada en la cinta de Valeria Núñez. Carmen notó algo en el monitor. Doctor, mire la frecuencia base. Es la misma de los archivos del Instituto Vega. El registro indicaba 17 hercios, exactamente el mismo valor documentado en los informes de 1981. Era la frecuencia que podía alterar la percepción humana. Detuvimos la reproducción y ampliamos el espectro en busca de armónicos. En la segunda mitad de la cinta apareció un fragmento que nos hizo callar. Una voz femenina distorsionada repetía con claridad creciente una frase fragmentada. No apagues. El canal sigue abierto. La voz no coincidía con ninguna de las del laboratorio. Cruzamos el timbre vocal con el archivo de la víctima. El resultado fue un 98% de coincidencia con Valeria Núñez. Luna se levantó de la silla. Eso no puede ser. Tampoco debería haberse grabado sola, respondí. La computadora de análisis registró un aumento repentino del campo electromagnético justo en el momento de la voz. La lectura coincidía con el punto exacto en que el carrete se detuvo. Carmen guardó silencio unos segundos y dijo en voz baja: «Doctor, ¿y si la grabadora no está captando sonidos del presente?» La idea quedó flotando en el aire. Era absurda, y sin embargo encajaba demasiado bien con lo que habíamos visto. Aquella noche, antes de cerrar el laboratorio, recibí un nuevo correo anónimo, sin texto, solo un archivo adjunto en formato de audio. Nombre del archivo: Vega 1981 final.wav. Abrí el archivo en mi computadora personal, sin red y con los altavoces desconectados. Solo los auriculares del laboratorio estaban permitidos para ese tipo de pruebas. El nombre del archivo, Vega 1981 final, no aparecía en ningún registro oficial del antiguo Instituto Vega. Era como si hubiera existido fuera de los protocolos del proyecto. El espectrograma mostraba un patrón anómalo. Líneas paralelas entre los 15 y 18 hercios, exactamente igual al sonido captado por nuestra grabadora. Al reproducirlo, lo primero que se escuchaba era un tono constante, grave, casi imperceptible. Luego, una secuencia de pasos y una voz masculina documentando el experimento. Sesión 42, prueba de respuesta sensorial. Sujeto número 7, frecuencia de estímulo 17.1. Grabadora Vega número 3. Iniciando transmisión. La voz pertenecía a alguien que hablaba con calma,
aunque en el fondo se percibía nerviosismo. Después de 30 segundos, el tono cambió. Un zumbido agudo reemplazó la voz, y entre los ruidos comenzó a distinguirse otra, femenina, casi susurrante. No me cierren, sigo aquí. Pausé el audio. Retrocedí. La frase se repetía cada 34 segundos, como si fuera parte de una conversación incompleta. Lo más perturbador fue el último minuto del archivo. Un sonido irregular, mezcla de respiración y estática, seguido de un golpe metálico y silencio absoluto. Decidí analizar el contenido digital cuadro por cuadro. Entre los fragmentos comprimidos del archivo aparecía información de metadatos con fechas imposibles. 0308-2022, 41 años después de la creación del audio. El detective Luna, al enterarse, lo resumió con incredulidad. ¿Me está diciendo que el archivo de 1981 contiene datos del mes pasado? Exactamente eso. Los metadatos fueron modificados o registrados de nuevo. Carmen cruzó las manos con nerviosismo. Doctor, ¿puede ser que alguien haya intervenido el audio? Sí, lo hicieron. Usaron tecnología que no está disponible comercialmente. Este archivo no tiene rastro de edición. El sistema lo reconoce como un original grabado en un soporte analógico, no digital. Al ampliar la onda visual, noté algo en el canal derecho. Una señal intermitente formaba una secuencia repetitiva. 3 pulsos largos, 2 cortos, 3 largos. Era código Morse. Lo traduje manualmente. Vive. El mensaje coincidía con el mismo patrón temporal detectado en la grabadora durante nuestra prueba de control. Ambos audios, separados por más de 40 años, compartían la misma estructura. Decidí imprimir los gráficos para compararlos físicamente. Las formas eran idénticas, como si el sonido de 1981 hubiera sido copiado en nuestra cinta, replicado nota por nota. Y lo que era aún más extraño, la voz femenina del archivo antiguo tenía el mismo timbre que el de Valeria Núñez, la ingeniera de sonido hallada recientemente. Luna me observó en silencio. ¿Qué significa esto, doctor? Que alguien o algo ha estado transmitiendo en la misma frecuencia durante 4 décadas. ¿Y quién grabó ese mensaje? Esa es la pregunta que todavía no quiero responder. En el fondo del audio, justo antes de terminar, una voz susurraba algo más. No era clara, pero sonaba como una advertencia. 3 palabras. No repitas el ciclo. Pasé toda la madrugada revisando archivos de propiedad industrial y mapas catastrales. El Instituto Vega había desaparecido oficialmente en 1982, pero el terreno donde se levantaba su edificio nunca fue vendido. Según los registros públicos, el lugar había cambiado de nombre en varias ocasiones. Centro de Acústica Experimental, Laboratorio Sonus, Fundación Armonía. La dirección, sin embargo, seguía siendo la misma. A las 09:00, conduje hasta el sitio acompañado por el detective Luna y Carmen. El complejo se encontraba en la periferia de la ciudad, rodeado por fábricas abandonadas y naves logísticas en desuso. Una verja metálica oxidada delimitaba el perímetro. El cartel actual decía: Laboratorio Vega S.A., Consultoría Acústica. El nombre había regresado. Luna habló con el guardia, un hombre mayor con acento del norte. Nos permitió pasar después de verificar nuestras credenciales oficiales. El edificio principal era una estructura de concreto sin ventanas visibles, solo un portón lateral. Al entrar, el aire cambió. El sonido se volvía denso, amortiguado, como si las paredes absorbieran las ondas. Era una sensación física, similar a la que produce un estudio de grabación cerrado. Nos recibió una mujer de unos 60 años, delgada, cabello blanco recogido. Se presentó como Dra. Rebeca Soriano, directora técnica del laboratorio. Cuando mencioné la palabra Instituto Vega, su expresión cambió de inmediato. Ese nombre pertenece al pasado, dijo. Lo que hacemos aquí ahora es distinto. Sin embargo, respondí, una de nuestras evidencias lleva su sello y el número de serie de su equipo. Le mostré una fotografía de la grabadora. La doctora la observó unos segundos y luego murmuró: pensé que todas habían sido destruidas.
Nos condujo a una sala amplia donde se alineaban consolas, micrófonos y equipos de cinta antiguos, muchos idénticos al que habíamos encontrado. El logotipo del Instituto Vega seguía grabado en las placas metálicas. Soriano explicó que el proyecto original buscaba almacenar resonancias emocionales humanas en soportes magnéticos. Según ella, las grabadoras estaban diseñadas para captar patrones acústicos imperceptibles durante episodios de estrés intenso. El problema, añadió, es que descubrimos que esos patrones no desaparecen. Se repiten cada cierto tiempo, como si el sonido tuviera memoria. Carmen la interrumpió. ¿Está diciendo que las grabadoras pueden reproducir emociones pasadas? La doctora asintió. No lo llamaría emociones, pero sí rastros, ecos, a veces incluso nombres. Luna me miró con seriedad. Doctor, ¿se da cuenta de lo que implica? La víctima trabajaba precisamente con sonido. Revisamos el archivo de empleados y efectivamente, el nombre de Valeria Núñez aparecía como colaboradora externa del laboratorio hasta 6 meses antes del incidente. La doctora Soriano guardó silencio unos segundos antes de añadir. Valeria estaba restaurando una de las cintas originales del experimento de 1981. La llamada Vega, 1981 Final, pregunté. Asintió lentamente. Sí, y antes de irse, me dejó una nota. Decía, si el eco regresa, no lo escuches más de una vez. Nos mostró una caja metálica sellada con la inscripción Archivo Resonante. Adentro había varias cintas con etiquetas numeradas. La número 7 tenía un detalle distinto, una marca reciente de quemadura, el mismo tipo de residuo que habíamos encontrado en el estudio de Valeria. En ese momento comprendí que el ciclo no había terminado, solo estaba repitiéndose en otro lugar. A pesar de las advertencias, pedí permiso para examinar la cinta número 7. El detective Luna se opuso al principio, pero la doctora Soriano aceptó bajo una condición. El experimento debía realizarse en la sala principal con todos los equipos de monitoreo encendidos. No detendré un fenómeno que la ciencia todavía puede explicar, dije, intentando sonar más tranquilo de lo que me sentía. La sala estaba rodeada de paneles aislantes y luces de baja intensidad. Carmen preparó la grabadora original de Valeria y colocó la cinta número 7 dentro. El carrete tenía una textura extraña, con manchas opacas, como si hubiera estado expuesto a calor interno. En la etiqueta podía leerse Sesión 7, transferencia completa. A las 22:00 en punto presioné play. El carrete comenzó a girar con suavidad, sin emitir ruido alguno. Durante los primeros segundos solo se registró un tono grave, constante. Los sensores mostraban un aumento progresivo de frecuencia subaudible, justo en los 17 hercios que habíamos identificado. El aire empezó a vibrar. No era un temblor físico, era una sensación en los oídos, una presión leve, como si el sonido se colara directamente en los huesos. Las luces parpadearon y el detector térmico mostró una caída brusca de 3 grados en el centro de la sala. De pronto, el tono cambió. Apareció una voz femenina, distorsionada, repitiendo una secuencia de palabras cortas. 7, sigue abierto, no apagues. La doctora Soriano retrocedió. Es el mismo patrón que en el registro del 81, murmuró. Está repitiéndose exactamente igual. El carrete giró más rápido. En las pantallas del laboratorio comenzaron a mostrarse gráficas automáticas de onda, pero lo que vimos no tenía sentido. Los picos formaban figuras simétricas, casi humanas. Era como si la frecuencia estuviera dibujando rostros dentro del espectrograma. Luna, visiblemente alterado, me gritó: «Apáguelo ya, doctor». Pero la grabadora no respondía a los controles. Ni el botón de parada ni la desconexión eléctrica funcionaban. Carmen intentó desenchufarla y gritó: «No hay corriente, pero sigue girando». Entonces ocurrió algo imposible. El carrete comenzó a reproducirse en reversa. La voz femenina se transformó en un murmullo grave, casi ininteligible, hasta que una frase emergió con claridad aterradora: «Valeria no fue la última». El sonido se detuvo abruptamente. El silencio posterior
fue tan intenso que podía oír nuestros latidos. El medidor de campo marcó una lectura final de 3.8 megahercios antes de apagarse por completo. Y justo entonces, una de las cámaras térmicas captó una figura luminosa sobre la mesa, apenas visible durante 2 segundos. No tenía forma definida, solo una silueta de luz blanquecina. Cuando las luces volvieron, la cinta se había detenido. El carrete estaba completamente vacío, como si la grabación hubiera desaparecido. En su lugar, dentro de la carcasa de la grabadora, encontramos un residuo dorado brillante, idéntico al que había aparecido bajo las uñas de Valeria. Carmen se llevó la mano al rostro. «Doctor, esa sustancia no estaba antes». Yo no respondí, solo observé el contador detenido en la pantalla. 04:17:36, la misma hora registrada en el primer caso. El ciclo efectivamente se había repetido. El laboratorio permaneció cerrado durante 3 días después del incidente. La doctora Soriano reportó una falla técnica a las autoridades, pero todos sabíamos que lo ocurrido no podía explicarse con un informe. El detective Luna se negó a firmar cualquier documento que implicara su nombre. Carmen, por su parte, apenas hablaba. Pasaba horas observando la muestra del residuo dorado que habíamos recuperado de la grabadora. Era un material extraño. Bajo la luz parecía metálico. Bajo el microscopio se comportaba como un tejido orgánico cristalizado. Al exponerlo a un rayo infrarrojo, emitía un breve destello y luego se apagaba, como si respondiera a la energía externa. Mientras revisaba las imágenes térmicas del experimento, noté un detalle que antes había pasado por alto. Durante el instante en que apareció la silueta luminosa, la cámara registró un código numérico sobre la pantalla de calor 427 el mismo formato usado en los archivos internos del Instituto Vega. Era la referencia de la sesión 42, la última documentada en 1981. Intrigado, comparé el patrón de ondas captadas en nuestro experimento con el registro original de la cinta Vega 1981 final. Los gráficos eran idénticos, pero con una variación mínima en el eje temporal. El nuevo archivo tenía exactamente 17 segundos más que el original, lo que significaba que algo se había agregado. Ordené digitalizar el residuo, dorado mediante un escáner de fluorescencia. Al convertir la secuencia lumínica en datos de frecuencia, el sistema reconstruyó una señal de audio extremadamente débil. Después de varios intentos, logré escucharla. Era una voz femenina, la misma que había dicho, Valeria no fue la última, pero esta vez sonaba diferente. Tranquila. Dijo solo 3 palabras. Cierra la puerta. Volví a reproducirlo varias veces. El mensaje siempre se detenía justo después de la frase, como si la cinta virtual se cortara. No había más sonido, solo una sensación de vacío. La doctora Soriano analizó los datos conmigo. «Doctor», dijo con voz cansada, «lo que oímos puede no ser una voz, sino una respuesta resonante». «¿Una respuesta de qué?», pregunté. «De lo que quedó atrapado en esas grabaciones. Una especie de eco persistente, un registro emocional de alta energía». «¿Y por qué habla como una persona?». «Porque fue grabado por una persona. La máquina solo repite lo que escuchó, incluso si ya no queda nadie que lo diga». Esa explicación, aunque racional, no disipó el malestar que sentía, porque en el análisis espectral del mensaje aparecía una firma acústica, una frecuencia baja, casi un murmullo, con mi propio nombre incrustado en las ondas. Salcedo. No era una coincidencia técnica. La grabadora había registrado mi voz días antes, en la sesión experimental, pero de algún modo la señal había vuelto mezclada con la de Valeria. 2 registros separados por el tiempo, unidos en un mismo archivo. Esa noche, al cerrar mi oficina, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro solo una nota escrita a máquina. El eco se repite hasta que alguien lo escuche por última vez. Han pasado 6 meses desde aquel experimento en el laboratorio Vega. El caso fue archivado como un evento de naturaleza acústica no replicable, una frase elegante para describir lo que nadie pudo entender del todo. El laboratorio fue desmantelado.
Los equipos fueron sellados y trasladados a una instalación de investigación federal. La doctora Soriano se retiró poco después. Carmen pidió traslado a otro departamento. Y yo sigo escuchando el eco. No siempre, solo cuando todo está en silencio, cerca de las 3 de la mañana, justo antes de quedarme dormido. Es un zumbido leve, una frecuencia baja que mi oído reconoce al instante. 17 hercios. No causa miedo, pero tampoco me deja descansar. A veces creo escuchar mi nombre, pero lo descarto. Los forenses aprendemos a convivir con las sombras del trabajo. Lo que no esperaba era convivir con las del sonido. Intenté darle una explicación científica. El cuerpo humano puede memorizar frecuencias, el cerebro puede recrearlas por estímulo auditivo previo. Eso me repetí durante semanas, pero un detalle no encaja. La última vez que encendí la grabadora, antes de que los técnicos la sellaran, dejó registrada una señal de control con fecha automática, una marca de tiempo imposible, 0702-2025, 04.1736, exactamente un año después de la muerte de mi domicilio, Valeria Núñez, exactamente la misma hora del último registro. No hay explicación lógica para eso. Los sistemas estaban desconectados de la red, sin reloj interno, y sin embargo, alguien o algo activó la función de marcado. He considerado muchas veces cerrar el archivo y olvidarlo, pero algo me lo impide. Quizá sea culpa profesional, quizá miedo, o tal vez esa necesidad humana de no dejar sin respuesta lo que desafía la razón. Hace una semana recibí un paquete sin remitente en el instituto. Dentro una cinta nueva, aún sellada con una nota manuscrita. Sesión 8. Continuación. No la abrí. La guardé en un cajón en la parte más baja de mi escritorio. Y cada noche, antes de irme, escucho el leve zumbido proveniente de ahí dentro. No sé si es una fuga magnética del carrete, una coincidencia eléctrica, o algo que todavía no hemos comprendido. Pero hay algo que sí sé. Desde aquel día, entiendo que la muerte no siempre es silencio. A veces deja un registro, una vibración que se niega a desaparecer, un eco que viaja por décadas, buscando a quien esté dispuesto a escucharlo. Por eso sigo aquí, revisando informes, cintas y frecuencias, porque en algún punto entre el sonido y el vacío, siento que el caso aún no ha terminado.